Les bendiga. En esta hermosa tarde quiero compartir con todos ustedes, amado hermano y amigo que estás conectado con nosotros en esta hora. Quiero hablarte de una pequeña reflexión de la palabra de Dios y vamos a hablar hoy acerca de un miembro pequeño en nuestro cuerpo, en nuestra boca específicamente, más que dice la Biblia que enciende grandes bosques. Vamos a hablar de la lengua. Y el título de esta tarde es El fuego de mi lengua. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago hace una comparación de nuestra lengua con el fuego. ¿Por qué será que él hace esta comparación? Veamos. El fuego o un incendio, cuando está fuera de control, se torna peligroso, devastador, arrasador, destruye, acaba y arrasa con todo, causa mucho daño. La lengua, nuestra lengua, cuando es inflamada, una lengua perversa, también hace exactamente las mismas cosas. Va a devastar, va a destruir, va a perjudicar, va a hacer mucho daño. Entonces, precisamente por eso que Santiago hace esta comparación. Tristemente, algunos creyentes que viven en la carne no tienen control de la lengua. Hablan, critican, murmuran, chismean, apuntan, etcétera, etcétera, bajo la influencia de Satanás. La Biblia lo dice, Santiago lo dice en este mismo versículo. Y ella misma, o sea, la lengua, es inflamada por el infierno. O sea que este tipo de conversación es inflamada por el mismo Satanás. La persona está bajo la influencia del diablo. Y va a afectar todo su ser, de aquel chismoso, de aquella persona. Porque va a afectar su mente, va a afectar su cuerpo, va a afectar su alma, su espíritu. Todo su ser se va a ver afectado. La lengua puede ser usada para el bien o para el mal, para bendecir o para maldecir. La palabra de Dios dice en Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando nosotros hablamos palabras de vida, hablamos palabras de esperanza, hablamos palabras de bondad, palabras de bendición, palabras que edifiquen, palabras que animen, que levanten. Pero si nosotros hablamos lo contrario, nosotros estamos entonces haciendo daño, podemos hasta causar enfermedad, miedo, muerte, mucho daño cuando hablamos palabras negativas o palabras de muerte. Dice este versículo que el que la ama comerá de sus frutos. Claro que comerá de sus frutos, porque cuando nosotros hablamos, nuestras palabras son como semillas. Y las semillas van a germinar. Las semillas producen frutos. Entonces, ¿cuáles son estos frutos? Las consecuencias de nuestras palabras. Las vamos a tener que recibir y vivir y experimentar porque salió ¿de quién? De nuestra boca. Entonces, esta palabra es para nosotros, el mundo cristiano, porque el mundo tiene un estilo de vida como este. El mundo no presta atención a lo que es hablar bien o a lo que es hablar mal. Porque en el mundo está lleno de palabras de muerte. Porque en el mundo yace el maligno. Entonces, el mundo está bajo la influencia ¿de quién? Del diablo. Pero nosotros los hijos de Dios, que hemos sido bañados con la sangre del Cordero, tenemos que estar bajo la influencia de nuestro Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo. Es un riesgo muy grande que nosotros corremos cuando no tomamos control de nuestra lengua.
No tomamos control de aquello que nosotros hablamos y pronunciamos con nuestros labios. Y es muy peligroso y es muy dañino para nuestras vidas, porque corremos el riesgo, un riesgo terrible de caer, por ejemplo, en el chisme. El chisme es un mal que puede destruir a una persona. ¿Y qué será el chisme? El chisme es hablar mal de alguien y a sus espaldas. El chisme es una información que camina muy rápido, muy rápido. No imaginamos cuánto de rápido puede caminar el chisme. Y lleva un fin de destruir y de hacer daño. Y durante su paso va dejando víctimas y va dejando daños irreparables. La persona chismosa es alguien que está acostumbrada a hablar más de la cuenta. Es una persona que habla de aquello que ve y no ve, de aquello que escucha. Está siempre atento a las cosas que pasan a su alrededor para abrir su boca. ¿Por qué decimos que es una información que camina rápido? Porque cuando el chismoso cuenta algo a alguien, esa información va de boca en boca y cada persona irá argumentando algo, agregando algo, acrecentando algo, y se torna una información gigante, un chisme muy grande y perjudicial que hace daño y puede destruir a la persona agraviada. Algunas personas han quedado manchadas por personas chismosas. Aquellas palabras que nosotros hablamos, amados hermanos y amigos, van a revelar lo que nosotros realmente somos. Nosotros escuchamos hablar a una persona y ya nos podemos hacer una imagen de qué tipo de persona es por sus palabras. Nuestro Dios condena el chisme. La Biblia dice en Levítico capítulo 19, 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, el pueblo de Dios. No debemos andar en medio de nuestras iglesias, en medio de la congregación, hablando mal el uno del otro, criticando las actitudes de nuestros hermanos, criticando cómo habla, criticando cómo camina, criticando aquello que dijo y no dijo. No nos compete a nosotros hacer este tipo de cosas. Nuestro Dios lo condena. Dice aquí en este versículo un rotundo no andarás chismeando. Cuando en una congregación suceden estas cosas, estamos haciendo un daño a nuestros hermanos, porque el chismoso puede constituirse en una piedra de tropiezo. La persona se va a sentir muy incómoda, la persona se va a entristecer y se puede hasta alejar de los caminos del Señor por causa de este tipo de personas. Quizás nosotros podemos pensar así, bueno, cuando alguien me venga a contar algo, yo le voy a decir, vamos a llamar a la persona para que tú mismo se lo digas. ¿Sabe qué va a pasar? El chismoso no lo va a aceptar, porque una de las características de este tipo de personas es que le gusta hablar a las espaldas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Dos tipos de personas, aquel que descubre el secreto y el que lo guarda todo. El que descubre el secreto es una persona chismosa, es una persona que imposible que vaya a guardar cualquier cosa que vio o escuchó. Mientras que el que tiene espíritu fiel es una persona confiable y es una persona discreta, es una persona en la que nosotros podemos confiar. La murmuración es prima hermana del chisme, se llevan muy bien, caminan tomadas de la mano. La murmuración, muy parecido al chisme, también es hablar, es difamar, es criticar a una persona para perjudicarla. Murmuración también puede ser tomada en cuenta cuando la persona resmunga o cuando habla entre dientes algo que no le agrada o algo en lo cual no está de acuerdo. Santiago 4:11 dice la palabra de Dios. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Repare bien lo que dice Santiago. Él empieza diciendo, hermanos, hermanos de la congregación, hermanos en Cristo Jesús, hermanos que nos reunimos para adorar a Dios. No murmuréis los unos de los otros. Como decía anteriormente, no apuntemos, no critiquemos, no chismeemos del hermano. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. Aquella persona que murmura de un hermano, dice Santiago, se convierte en juez, porque se cree que él está bien, se cree que él está mejor que esa persona, y se vuelve en juez, cuando el único juez es nuestro Dios. Él sí tiene el poder y la autoridad de juzgar. Así lo registra la Biblia. Dice aquí la palabra de Dios que juzga la ley. Juzga la ley quiere decir que no la cree, no la acepta. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. Juzga la ley, no la hace, porque no la pone por obra, no la cumple, no la cree, porque está murmurando, porque está juzgando. ¿De qué ley nos está hablando Santiago? Santiago nos está hablando de la ley de Moisés. Nos está hablando de la ley de Moisés. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra en Levítico, capítulo 19 y 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto fue lo que dijo, lo que escribió Moisés. A esto se está refiriendo Santiago. Él también lo escribió en Santiago capítulo 2, versículo 8. Y dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Lo dice la palabra de Dios. Vemos también en el Antiguo Testamento, donde el Señor Jesús, Mateo 22, versículo 35, un intérprete de la ley se acerca al Señor Jesús. Estos intérpretes fariseos, ellos eran expertos en murmuración. Ellos murmuraban y criticaban mucho al Señor Jesús por todo aquello que él hablaba o él decía. Y un intérprete se acerca al Señor Jesús y le hace una pregunta. Le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo semejante es a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios nos habla muchísimo acerca de amar al prójimo, acerca de amar a nuestros hermanos. Usted lo puede ver en el Evangelio de Lucas, en Marcos, lo puede ver en Gálatas, usted lo puede ver en Romanos, lo ve en Santiago, lo ve en Mateo, lo ve en Levítico. La Biblia insaciablemente nos habla de lo que es amar al prójimo. ¿Por qué? Porque eso es mandamiento de nuestro Dios y Dios quiere que lo cumplamos, que nosotros amemos a nuestros hermanos, que no los critiquemos, que no murmuremos de ellos, que no los estemos apuntando, que no critiquemos los defectos de nuestros hermanos. Vamos a ver un ejemplo de murmuración, un ejemplo bíblico. Éxodo capítulo 15, versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. El pueblo de Israel, durante su caminata en medio del desierto, murmuró muchísimo. Este es un ejemplo de ello. Venían caminando a 3 días, y quizás el Señor los podía estar probando, yo no lo sé. Tenían mucha sed y murmuraron acerca del hombre de Dios. Este hombre clamó a Jehová y en su misericordia las aguas fueron endulzadas y ellos pudieron saciar su sed. Más adelante vemos en el versículo 27 que ellos encontraron unas fuentes de aguas y 70 palmeras. Allí pudieron reposar, ahí pudieron descansar. Pero vemos más adelante, aquí mismo en Éxodo, en el capítulo 16, en el versículo 2, cómo el pueblo de Israel, cómo esta congregación de los hijos de Israel murmuró nuevamente contra Moisés y contra su hermano Aarón. Ellos nunca estaban contentos con nada. Ellos nunca estaban saciados con nada.
siempre se quejaban por todo. Y dice así la palabra de Dios. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habréis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esto le decía el pueblo de Dios a el pastor, que era Moisés, que los estaba llevando con tanto amor por medio del desierto. Y es por eso que la mayoría de ellos recibieron su paga, porque Dios aborrece la murmuración. Una lengua que chismea, una lengua que murmura, es pecado delante de nuestro Dios. Y por eso ellos no entraron a la tierra prometida, solamente 2 de ellos. ¿Y de dónde provienen todas estas cosas? Del corazón. Porque todo lo que está atesorado en nuestro corazón, tarde o temprano va a salir de nuestra boca. Muy bien lo puede disfrazar o muy bien lo puede esconder, pero en cualquier momento la boca lo va a delatar. Dice la Biblia en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. De aquello que yo estoy lleno en mi corazón, eso va a salir de mis labios, eso va a pronunciar mi lengua. ¿De qué estamos llenos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Será que gastamos tiempo en la presencia de nuestro Dios? ¿Será que buscamos a Dios en oración y nuestros labios se abren para pronunciar la bendita palabra de Dios, para elevar un clamor, por orar por nuestros hermanos? Porque si así fuera, es muy difícil caer en esta situación. No digo que sea imposible, pero el Espíritu Santo nos guarda de todo mal. Así nos enseña la palabra de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que un día daremos cuenta a Dios por nuestras palabras. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Está claro, la palabra de Dios nos advierte. Por tal motivo, nuestra lengua debe abstenerse de pronunciar palabras ociosas. Nuestra lengua debe guardarse de apuntar los defectos de los otros, de criticar la vida de un hermano que ha sido bañado también con la sangre de Cristo. Nuestra lengua debe abstenerse de murmurar de nuestros pastores, de nuestros hermanos, de cualquier persona. Dios lo condena. Que nuestra lengua se abra para pronunciar las buenas nuevas del Evangelio. Que nosotros abramos nuestros labios para anunciarle al mundo que Jesucristo está cerca, que estamos viviendo las señales de los últimos tiempos, que nuestra boca se abra para proclamar las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para finalizar, vamos a 1 de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de